Farmacología del tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de fármacos a nivel gastrointestinal, vamos a encontrar varios grupos que pueden trabajar ejerciendo sus efectos para mejorar algunos problemas gastrointestinales que pueda tener un paciente. Entre estos grupos están los fármacos que inhiben o neutralizan la secreción gástrica. También se encuentran los fármacos antieméticos y los laxantes. Es importante señalar, ¿verdad?, que nuestro organismo está formado por varios órganos y pues que estos órganos tienen funciones digestivas también de absorción. Está el órgano endocrino también, que tiene que ver con modular muchas funciones metabólicas en nuestro cuerpo para que faciliten también la actividad gastrointestinal. Posee una red interneuronal. Recuerdan que cuando hablamos en el sistema nervioso, habíamos hablado también que en la mayoría de los órganos, habían terminaciones nerviosas que eran importantes para la función no solo de mantenimiento de nuestro cuerpo, sino también para las funciones que tienen que ver con estados de emergencia. Así que hay un sistema nervioso entérico. Está el músculo liso formando parte integral de muchos de estos órganos que forman parte del sistema digestivo. Vasos sanguíneos también que irritan todos estos órganos, estos órganos, y también glándulas. Glándulas importantes para las secreciones de diferentes sustancias que se requieren incluso para la digestión. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, ¿verdad? Las importantes funciones del tracto gastrointestinal serían entonces la motilidad del intestino, tiene función de vómito, secreción gástrica, expulsión de las heces y formación también y excreción de la bilis. Si hablamos de la secreción gástrica, miren, nosotros alrededor de 2.5 litros de ácido, en este caso jugo gástrico, se secreta al día. Ese ácido clorhídrico importante que tenemos a nivel del estómago es secretado a partir de las células parietales. Y el ácido es fundamental, ¿verdad? No solo también cuando están los alimentos presentes en el estómago, sino también, ¿verdad?, importante para mantener un pH necesario muchas veces para disolver muchos medicamentos. Muchos medicamentos requieren para activarse de este ácido gástrico. Y pues el ácido gástrico también cumple una función importante, ¿verdad?, para prevenir también de muchas infecciones a nivel gástrico. Por supuesto que si se secreta en mayor grado, también nos hace daño a nuestro cuerpo. Puede incluso hasta producir cáncer, ¿verdad? Si daña o lesiona mucho la mucosa gástrica. Ese mucus, ¿verdad?, que podemos tener presente también a nivel gástrico, puede cambiar también ese pH entre 1 a 2. En el lumen hasta 6 a 7 en la superficie de la mucosa. Entonces es variable. Entre los grupos que vamos a ver, que son necesarios, ¿verdad?, para incluso mejorar algunos síntomas que se producen a nivel gastrointestinal, son los inhibidores de la bomba de protones. Cuando hablamos de este grupo, fíjense, ellos son inestables a pH bajo, es decir, a un pH ácido, entre 1 y 2 que se encuentra en el estómago. Entonces, por eso es importante que estos inhibidores, generalmente de la bomba de protones, como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre muchos ejemplos, tienen que ir en una presentación farmacéutica
que impida que el ácido gástrico tenga acceso a él. De lo contrario, pues destruiría el medicamento y no serviría para nada, ni produjera su efecto. Entonces, por eso generalmente van en una cápsula, una cubierta entérica, que más bien tiende a desintegrarse a nivel intestinal. Solo se disuelven en pH alcalino o básico. Ellos tienen buena absorción cuando se administran por vía oral, se biotransforman a nivel hepático a través del juego citocromo P450 y realmente pues son los más efectivos. Necesitan de un medio ácido para activarse. La vida media es de 1 a 2 horas y la duración de acción es alrededor de 24 a 48 horas. ¿Cómo trabajan estos fármacos? Pues inhiben una bomba que tenemos nosotros que se conoce como la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa, de la célula parietal, las células que secretan estas sustancias, estos ácidos. Entonces, ellos se encargan de inhibir irreversiblemente a esta bomba de protones. Como consecuencia, entonces suprimen la producción o secreción de hidrógeno, ¿verdad? El ion hidrógeno en el lumen gástrico. Estos fármacos no se pueden utilizar durante muchos días. Generalmente cuando hay problemas gástricos crónicos, lo más que se pueden estar enviando es a un mes y no más. ¿Por qué? Porque estos fármacos que inhiben la bomba de protones, como el omeprazol, tienen muchos efectos adversos. Pueden producir constipación, diarrea, flatulencia, elevación de los niveles de transaminasas, que son las enzimas a nivel hepático, así que hay que tener mucho cuidado, porque puede producir toxicidad a nivel del hígado. Producen náuseas. Entonces, estos fármacos no es bueno que nosotros estemos inhibiendo esa bomba de protones por un periodo muy largo, porque trae como consecuencias que también altere la flora bacteriana que se encuentra a nivel intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos fármacos, pues, su uso es en úlceras gástricas, a nivel de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Cuando se regresa el ácido gástrico hacia acá, que sube desde el estómago y llega prácticamente hasta la garganta. Este fármaco es muy buenísimo para eso. Entonces, generalmente se utilizan también acompañado con antibióticos, cuando por ejemplo hay infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Y se utiliza este fármaco en conjunto con esos antibióticos para ayudar en el tratamiento. Pueden interaccionar con cualquier fármaco, por ejemplo, que actúe a nivel del citocromo P450, a nivel de la enzima específica en la que ellos actúen. Recordemos que ahí hay enzimas y que de acuerdo al nivel en la que actúen cada uno de estos fármacos inhibidores de la bomba de protones, asimismo podrían inhibir otros fármacos, la actividad de otros fármacos o aumentar la actividad de otros fármacos. Miren, esta interacción es importante, por ejemplo, disminuyen la aclaración de warfarina y fenitoína. ¿Por qué? Precisamente por actuar a nivel del citocromo P450. Entonces, es importante. ¿Por qué ponemos estos dos fármacos, aunque no son los únicos que pueden interaccionar? Porque warfarina y fenitoína tienen un estrecho margen terapéutico. Entonces, nosotros podríamos incluso, ¿verdad?, causar una toxicidad con estos dos fármacos de una manera abrupta o severa en el paciente y producir un problema mayor. Otro grupo que actúan a nivel gastrointestinal son los antagonistas de los receptores H2 de histamina. Cuando estuvimos hablando de la histamina como una sustancia que se libera a nivel interno en nuestro cuerpo, puede actuar a nivel de receptores H1 y H2. Bueno, los receptores sobre los cuales los fármacos actúan para ayudar en los problemas gástricos son sobre todo a través de receptores H2 de histamina. Y por ejemplo, aquí tenemos a la ranitidina. Bueno, ustedes han sabido en los últimos meses que ha habido un problema con la ranitidina y que no hay en el mercado, pero el problema ha sido por uno de los componentes
una de las sustancias que se utilizan, ¿verdad? Como, recordemos que los fármacos, todos ellos tienen un principio activo y también tenemos sustancias que son, que acompañan a la sustancia activa solamente para mejorar la forma farmacéutica, ya sea para que se disuelva mejor, para que se mantenga mejor compactado antes de administrarse en nuestro cuerpo, ¿ya? Que son los excipientes. Bueno, uno de los excipientes ha estado provocando problemas en la ranitidina, que son cruciales para la salud humana, con lo cual pues se ha tenido que retirar del mercado, hasta tanto pues se encuentre una mejor formulación. Pero la ranitidina, por ejemplo, al igual que está, por ejemplo, otros como la famotidina, la cimetidina, que se utiliza sobre todo, por ejemplo, en problemas de úlceras gástricas. Estos fármacos inhiben. El efecto de ellos es precisamente antagonistas de los receptores de H2. Así que reducen esa secreción gástrica basal, sobre todo la que se estimula por los alimentos. Nosotros comemos, se estimula una secreción gástrica. Entonces, ellos son muy buenísimos para eso. Se pueden administrar a la hora de dormir, pero lo mejor es no administrarlo en conjunto con otros inhibidores, por ejemplo, el de las bombas de protones. No combinemos estos dos fármacos porque sería crucial para nuestra salud, ¿verdad? Inhibir a ese grado y utilizar fármacos que no requerimos si ya estamos utilizando uno de ellos. Producen entre los efectos adversos también dolor de cabeza, diarrea, somnolencia, fatiga y constipación. Por ejemplo, si hay un reflujo gastroesofágico que no es complicado, se puede utilizar también este tipo de fármaco. Ellos se absorben muy bien por vía oral. Las concentraciones máximas podemos lograrlas alrededor de 1 a 3 horas. Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, con lo cual si administramos otros fármacos para otros problemas que tengan una alta unión a proteínas plasmáticas, no va a haber mucho problema aquí. Se biotransforma en una cantidad reducida, secreta por vía renal. Son fármacos que no requieren de una receta de una receta médica para que se puedan obtener en las farmacias, con lo cual por eso se dice que son OTS. Aquí está la cimetidina, la que habíamos hablado hace un rato. Miren, por ejemplo, altera la biotransformación de warfarina de fenitoína, benzodiazepina. Estos fármacos son de estrecho margen terapéutico, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado de no administrarlos en conjunto. La vida media es corta, alrededor de 2 a 3 horas, pero tiene una duración de acción prolongada. Generalmente, por ejemplo, la cimetidina debe administrarse una vez al día o máxima 2 veces al día. Los antiácidos son otros fármacos empleados en problemas gastrointestinales, pero cuando hablamos de antiácidos, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio y magnesio, ¿verdad? Estos fármacos no se unen a ningún receptor, sino que cuando llegan por vía oral al estómago, ellos neutralizan el pH ácido, ¿sí? Ellos forman sal y agua, ¿verdad? Cuando reaccionan con el ácido clorhídrico. Así que se disminuye precisamente esa acidez gástrica y la actividad de la pepsina. Protege mucho la mucosa gástrica, por supuesto. Se utiliza como coadyuvante en el alivio de las úlceras pépticas, en la dispepsia o en el reflujo también. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, nosotros tenemos que tener claro, fíjense, generalmente en estas formulaciones de antiácidos, tanto el hidróxido de aluminio como el trisilicato de magnesio
o hidróxido de magnesio, como también se puede encontrar, se encuentran combinados el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos observar el efecto por separado de cada uno de ellos, el hidróxido de magnesio por sí solo solito tiende a causar diarrea. Y si nosotros usáramos el hidróxido de aluminio solo, tendría a causar constipación, ¿verdad? Estreñimiento en los pacientes. Entonces, por eso, ambos se combinan para neutralizar el efecto que produce el otro, un efecto colateral. Uno produce diarrea y el otro produce constipación. Si los unimos, contrarrestamos el efecto de ambos y por supuesto que son eficaces para neutralizar el pH ácido del estómago. También existen otras sustancias, por ejemplo, como la simeticona. Tiene propiedades tensoactivas, ¿verdad? Y se utiliza mucho sobre todo para la flatulencia, como antiflatuléntico. Entonces, pacientes que tienen problemas renales, no es aconsejable utilizar las sales de magnesio por sí solas, ¿verdad? Entre otros antiácidos, por ejemplo, tenemos el carbonato de calcio. Forma cloruro de calcio cuando reacciona con el ácido y dióxido de carbono también, y agua. Entonces, es bueno para neutralizar también el pH. El bicarbonato de sodio, también muchas personas lo utilizan. Puede subir el pH hasta un 7.4 y actúa rápidamente. Estimula también la secreción de la gastrina, pero también puede causar alcalosis sistémica. Si tenemos pacientes con problemas cardíacos, es preferible evitar los preparados con sodio. Acuérdense de eso, ¿sí? Porque el sodio tiende entonces a aumentar la presión arterial. Entonces, esta lámina pues explica lo que es la fisiología del vómito y los sitios de acción de los distintos fármacos. Entonces, ustedes pueden estudiar mejor esta lámina para que vean cómo se origina precisamente lo que es el vómito. Hay unos centros superiores que tienen aferencia sensorial y el centro del vómito o emético que está en todo el centro. Tiene que ver con el tracto solitario y también la zona activadora de los quimiorreceptores. Entonces, los eméticos, por ejemplo, de origen sanguíneo, pueden interactuar a través de ese centro emético. ¿Para qué? Bueno, precisamente para impedir el vómito o para disminuir las ganas de las personas de vomitar. Entonces, a través de los receptores 5-HT3, son muy importantes, ¿verdad? Muchas sustancias actúan a través de estos receptores. Pero si nosotros bloqueamos esos receptores, podemos producir un efecto, ¿verdad? Inhibiendo también el vómito. Entonces, entre los antagonistas de receptores 5-H3, sobre los cuales actúan, pues, en estos receptores actúan fármacos que van a combatir la emesis, es decir, las ganas de vomitar de alguien. Estos receptores se conocen como receptores de serotonina, los 5-HT3, 5-hidroxitriptamina. Entre ellos tenemos el ondansetrón, el granisetrón, ¿no? Entre los principales. Y estos compiten, ¿verdad? Son antagonistas competitivos de estos receptores a nivel central y también periférico en los nervios aferentes del tracto gastrointestinal. Y actúan también en esa zona quimiorreceptora que ustedes vieron anteriormente en la lámina, previniendo esa estimulación central periférica del centro del vómito. Entonces, estos fármacos pueden ser muy útiles en problemas en pacientes que tienen náusea y vómito, por ejemplo, que
que han sido provocados precisamente por radioterapia o quimioterapia en pacientes con cáncer, ¿verdad? El ondansetron también puede ser empleado para aquellos pacientes que han salido de una operación. Esas náuseas que se provocan postoperatoria también es importante y se puede utilizar el ondansetron. Estos fármacos no funcionan en náuseas por movimiento, ¿sí? Cuando se va en una lancha, cuando se va en un bote, cuando estamos en el mar, cuando las personas, estos fármacos no se utilizan para náusea por movimiento. Otros antagonistas, por ejemplo, la clorpromacina es un antagonista de dopamina y se utiliza para náuseas por movimiento, por ejemplo. ¿Lo ven? No se utiliza y no va a ser de ninguna utilidad en pacientes que están con quimioterapia. La metoclopramida también es procinético. Por ejemplo, los antagonistas de H1, como la prometacina y la difenidramina, actúan sobre las fibras aferentes que se encuentran en el tallo cerebral. Y también, por ejemplo, la escopolamina, ven, náuseas y vómitos también postoperatorios. Ninguno de ellos funciona para náuseas y movimientos inducidos por quimioterapia. Es importante, ¿sí? Saber eso. Otro de los grupos de fármacos utilizados a nivel gastrointestinal, sobre todo pues a nivel intestinal en este caso, son los laxantes. Los laxantes, entre su objetivo es ablandar las heces, producir aumento de las heces, que se hagan un poquito más emolientes para que pueda facilitar la salida de nuestro organismo. Entonces tenemos fármacos que ablandan las heces, otros que las pueden transformar en semilíquidas o blandas, y otros producir una evacuación que sea de tipo acuosa. Y ustedes ven allí, ¿verdad? Cuando se produce el efecto. Por ejemplo, para evacuación acuosa de 1 a 3 horas. Ahí están los lanzantes osmóticos, por ejemplo, como el sulfato de magnesio, la leche de magnesia muy empleada, el citrato de magnesia para cuando los pacientes tienen que hacerse algún examen a nivel intestinal, el aceite de ricino. Los laxantes formadores de volumen que están en el primer grupo, como el psyllium, el docusato, la lactulosa, muy empleada, por ejemplo, la lactulosa en pacientes que usan, por ejemplo, fármacos como derivados de los opioides que producen estreñimiento. Entonces veamos los laxantes formadores de masa. Ellos no son digeribles. Aquí, por ejemplo, está el psyllium. Tiene una similitud con lo que es la fibra dietética. Aumenta la masa intestinal y aumenta también la masa bacteriana. Está contraindicado sobre todo en pacientes con obstrucción. No deben utilizarlo. Podrían causar también dolor abdominal. Por ejemplo, la lactulosa y el sorbitol se utilizan mucho en estreñimiento, habíamos dicho, ¿verdad? La lactulosa, ¿no? Como opioides. Por ejemplo, los tensoactivos, su efecto es humectar y ablandar las heces. Aumentan entonces la secreción también de agua. Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen hemorroides y han sido sometidos a cirugía, después de la cirugía, ¿verdad? Pueden utilizar los agentes tensoactivos. Por ejemplo, hay otros laxantes que son derivados de antraquinona,
derivados también del difenilmetano o el ácido ricinoleico. Ellos actúan directamente sobre los enterocitos, las neuronas y el músculo entérico e inducen la inflamación leve de los intestinos delgado y grueso. Favorecen entonces la acumulación de agua y la motilidad. Los laxantes, por ejemplo, salinos u osmóticos. Aquí tenemos la sal de Epsom, como también se le conocía comercialmente, que es sulfato de magnesio. El sulfato de sodio, el hidróxido de magnesio, como la leche de magnesia. Son utilizables, por ejemplo, a nivel previo, cuando un paciente va a ser sometido a cirugía, o también, por ejemplo, para un rayo X del tracto gastrointestinal. Incluso hasta en intoxicaciones se puede emplear. La leche de magnesia, que dijimos que puede producir diarrea por sí solo, pues se puede también utilizar en estreñimiento por opioides. El sulfato de sodio, recordemos nuevamente lo que hablamos hace un rato del sodio, está contraindicado en pacientes con problemas cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión, falla cardíaca, sobre todo problemas a nivel cardíaco o en edema.